toman captura. Eso es lo que necesito que vean. Se hace la entrevista, ¿verdad? Ahorita les reviso el trabajo. La orientación que voy a dar es para después que se haga la entrevista. Ustedes van al campo, ¿verdad? Tienen algo que se llama guión de entrevista, ¿no? Y ahí, si la vez pasada como hicieron una pregunta, ¿no? Al guión de entrevista le colocan el nombre del proyecto y el objetivo, ¿no? Y colocan las preguntas. Esas preguntas son las que ustedes le van a realizar a los informantes que usted seleccionó, ya sean 5, recuerden que dijimos mínimo 5, máximo 8, 10, las entrevistas que usted puede hacer, 12 las que pueda hacer. Usted hace las entrevistas. Luego esas entrevistas que usted cuando ya las haga, ya las tenga en audio o las tenga en video, tiene que hacer dos procesos. Uno, lo sube en un drive abierto para que el público lo vea con permiso, ¿no? Para que todo el público dé clic y pueda verlos. Dos, deben elaborar este cuadro que está aquí para vaciar cada entrevista. Sí, señor. Si las entrevistas son guayunay, que deben hacerle la traducción. Y el que deben estar en español, las entrevistas. Por ejemplo, él la tiene en guayunay, pero él es guayú, él hace la traducción. ¿Y qué contiene la entrevista? Codificación abierta. Eso se llama codificación abierta. Yo les mandé a leer sobre lo que es la codificación abierta, ¿no? Entonces, entrevistado, informante número 1, es decir, la primera entrevista. Lugar, ahí dice institución educativa número 2, sede de la Inmaculada, 2017. Mire lo que contiene aquí. Lugar, barrio del Dividivi. ¿Dónde la base usted? El colegio. ¿Colegio qué? Ismael Rodríguez Fuentes. ¿Dónde la base usted? Barrio Libertador del Pueblo. Allá, lugar. ¿Dónde la base usted? Dibuya. ¿Pero qué lugar específico? Parece que se lo sabe el César. ¿Dónde la base usted? Manzanillo, listo. Ahí, lo que sean, bueno, por lo menos coloque el municipio y el lugar y la fecha. Miren el encabezado que tiene allí. Hora, 10M. Duración, ¿cuánto va a durar la entrevista? ¿Cuánto duró? Recursos utilizados, grabadora, audio, teléfono. Se usa guión, ¿no? El guión de entrevista, guión de preguntas. No puede pelar, tiene que tener el guión y luego lo que vayan a utilizar, el teléfono, una cámara, lo que usted vaya a utilizar. Listo. Luego usted elabora este cuadro que está aquí, que tiene unos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Donde se van a ir sacando las categorías. Y luego tiene otros elementos que se llama el número de líneas, porque se va a enumerar de 1 hasta donde llegue las líneas, ¿no? Y la transcripción textual de la entrevista. Transcripción textual. Recuerden que a veces cuando usted hace una entrevista, antes la persona no simplemente escuchaba y iba tomando nota, ¿no? Eso no es tan preciso, porque se omite información. Recuerden que cuando usted hace una entrevista, el investigador cualitativo no solamente tiene en cuenta lo que dice el entrevistado, sino también los gestos, porque también esto es más completo y permite identificar también las emociones. Y a usted como investigador le permite, si la persona que usted está entrevistando le está dando una respuesta precisa o coherente, dependiendo también del gesto de las emociones que tenga la persona. Entonces fíjense de que aquí en esta pregunta, mire cómo inicia este ejemplo que está aquí. Buenos días, siendo a las 10 a.m. de la mañana, me encuentro en las instalaciones de la institución educativa de la Universidad de La Guajira, en el barrio Dividivi, o me encuentro en Camarones, realizando unas entrevistas. Aquí me encuentro con el señor Ruperto, que es de la autoridad indígena tal. Vamos a hablar lo relacionado con tal cosa. Señor Humberto, ¿cómo está? Es un placer saludarle. Y darle las gracias por formar parte de esta investigación que estoy realizando.
vamos a iniciar el día de hoy con la primera pregunta, que consiste en tal cosa. ¿Qué piensa usted sobre los juegos tradicionales guayú que en estos momentos se están perdiendo, que tal y tal? Tipo conversatorio, no le haga preguntas secas. ¿Yo? Aunque la tiene allí el guión, trate de hacer las preguntas tipo conversatorio para que la persona genere un ambiente de confianza y que la persona pueda responder de una manera espontánea y no solamente se limite a dar una respuesta sencilla y corta, sino que le permita a usted albergar la mayor información posible. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta el momento? Listo. Entonces fíjense que usted allí, una vez haga la pregunta, usted va a hacer la información en este cuadro. Textual. Pregunta a pregunta. Pregunta a pregunta. Sigue, bueno, al terminada la primera pregunta, continuamos con la siguiente, señor Miguel. ¿Usted qué piensa sobre la cultura, de la cosmovisión, tal cosa, lo que usted está investigando? ¿Qué piensa usted de eso? Va después, no te metas con eso, que eso se llama categorización. ¿Oíste? Por ahora, esto que está subrayado ya es el trabajo hecho. Esto que está subrayado aquí es la repetición de la información. Son las categorías que se van sacando. Por ejemplo, si usted entrevistó a 5 personas y 6 personas, y esas 6 personas coincidieron que el deporte es importante en la cultura guayú, te lo va resaltando. Lo va resaltando categorías, porque van saliendo categorías emergentes dentro del proceso cualitativo. Entonces fíjese que esto se va convirtiendo, esto que usted va subrayando acá se va convirtiendo en nuevas categorías. Por ejemplo, lo rojo habla de la reflexión docente, entonces va saliendo y es posible que la reflexión se repita y se repita. Varios autores o varios entrevistados hablaron de la reflexión docente, entonces eso se convierte ya en la investigación principal, en la categoría principal, y entonces ya eso se llama categorías emergentes. Esto de la categorización, que estamos haciendo lectura, acabo de entregar un documento de estudio que deben leerlo muy bien en casa, deben elaborar un esquema gráfico y además deben socializarlo acá en el próximo encuentro presencial, deben socializarlo, ¿no? Tiene que ver con esto. Cuando lean el documento van a tener mayor claridad. Pero la categorización no es más que ir sacando la información relevante. Es decir, acuérdense que yo les hablaba de jerarquía, ¿no? Entonces la información relevante, la más importante. Si los informantes están hablando más de la importancia del juego en el crecimiento del niño, entonces eso es relevante. Lo que más es, si se repite, si ustedes entrevistaron 10 personas y de las 10 personas 8 hablaron de lo mismo, se convirtió eso en relevante. Si nada más lo dijo una sola persona, no tiene tanto relevancia. Entonces hay que ir sacando la información, pero esto lo hacemos en otro momento. La tarea, ¿cuál es? Vaciar la información. ¿Qué es vaciar la información? Vaciar las entrevistas en el cuadro de codificación. ¿Cómo se llama? ¿Codificación qué? Codificación abierta. Sí, señor. Codificación abierta. ¿Por qué se llama codificación abierta? A cada línea recibe un número. Por ejemplo, aquí fíjense que aquí esta línea que está aquí es el 135, esta es la 138, porque después hay algo que se llama, cuando ya terminemos todas las... Un cuadro en general o un cuadro por entrevistado. Un cuadro por entrevistado. Observe usted aquí que aquí hay entrevistado número 2. Ya no te voy a explicar el número 2. Sigue lo mismo, son las 8:30 de la mañana, a la hora que usted haya hecho la entrevista. Son las 12, son las 9 de la noche. ¿Y la numeración hace profe sigue ahí? La numeración es cuando usted va a hacer el cuadro, ¿verdad? Le va a dar el número de líneas. El número de línea, la cantidad. Es decir, esa es la cantidad de información. La cantidad de información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después vamos a hacer unas citas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos más adelante vamos a necesitar esa información y esas líneas y todo para hacer las citas. Por lo menos, la reflexión aquí se encuentra entre la línea 32
y la línea 40. Más adelante, cuando vayamos a trabajar la parte de la triangulación, vamos a necesitar esa información. Entonces, por eso se llama codificación abierta. ¿Dónde vamos a necesitar esa información? En la codificación arcial. En la codificación arcial vamos a necesitar esa información. Por eso los mandé a leer sobre lo que es codificación abierta y codificación arcial. Bueno, aquí viene el informante número 3. Estos son ejemplos. El informante número 3. Faltó aquí donde dice mostrarle al final la fuente. Fuente, elaboración propia de ustedes, ¿no? Y aquí abajito me colocan el link del video. ¿Bien? En cada cuadro. Entonces, fuente, elaboración propia, ¿verdad? Y colocan ahí link, entrevista. El drive, ¿verdad? Exacto, link, entrevista. Audio o video. Sí, link, entrevista. Informante número tal. Y coloquen el link del video. Ese es el respaldo de la información. Exacto. Ese es el respaldo. Bueno, cuadro número 8, este es el informante número 5. Estos son ejemplos que les estoy mostrando. Ahora, cuadro, informante número 6. Yo quiero mostrarles acá algo más. Bueno, listo. Esto se llama ahora integración de las entrevistas. Se llama memorando integración de las entrevistas. Ahora viene la categoría. Bien, integración de categorías. Esto se llama codificación ¿qué? Arcial. ¿En qué consiste la codificación arcial? Resulta de que allá, entre todas las entrevistas, la moda fue reflexión docente, por ejemplo. Vamos a suponer que cuando usted hizo la entrevista, la moda fue, dentro de sus categorías, la suya, la moda fue la que más se repitió, fue la práctica ancestral, ¿verdad? Y resulta de que de la práctica ancestral, de lo que más hablaron el entrevistado, fue la implementación de actividad física, por ejemplo, en la práctica ancestral. Entonces se coloca así la actividad física aquí, ¿verdad? Se le coloca un código de actividad física, puede ser AF, ¿verdad? Pero ¿quién dijo eso? Lo dijo el informante número 6 entre la línea 37 y 38. Allá estaban, recuerden que yo les mostré la línea, ¿verdad? También lo dijo el informante número 1 entre la línea 49 y 50. Lo que hablaron prácticamente. Exacto, lo pudo haber dicho el informante número 3 entre la línea 64 y 66. ¿Sí me entiendes? Sí, como una O un informante lo pudo mencionar, el mismo informante lo pudo mencionar 6 veces y se volvió relevante. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, vamos a suponer que otra que tuvo menos relevancia que la primera fue, por ejemplo, coordinación motriz. Un ejemplo. Se pone el segundo. Se coloca el segundo. O sea, eso le va dando a usted su jerarquía, porque si hay una que se repitió 11 veces y otra se repitió 10 y otra se repitió 8, ya esas 3 son las primeras. Mientras que las demás se repitieron 3, 2, 4, se convierten en subcategorías que no se pueden descartar, pero ya no son tan importantes, pero son subtemas del tema. Fíjense que este cuadro que está aquí, se los explico, va de último ya. Eso se llama integración de categorías. Esta es la codificación arcial. Y ustedes pueden leer cómo se hace la codificación arcial. Yo les estoy mostrando este modelo que es mío. Pero lo mío es un complemento de varios autores que yo estudié. ¿Cuál me gusta a mí? Por allá lo tiene esta señorita Martínez Migueles, y me gusta cómo lo hizo Martínez Migueles y cómo lo hizo Hernández Fernández y ya. Ustedes pueden buscar Martínez Migueles, cómo lo hace, cómo lo hizo él. Ustedes buscan cómo lo hacen otros autores. La codificación arcial solamente lo hablan los investigadores cualitativos, no los cuantitativos, investigadores cualitativos. Entonces fíjense, esto no es tan difícil.
sino de cuidado, de mucho cuidado Y de desplazamiento. y de tiempo, porque usted tiene que asignarle un color a cada categoría o a cada subcategoría, lo que sea. A lo que más se repite le asigna colores principales, y a lo que menos se repite le va asignando colores secundarios. Fíjense que el amarillo, que este amarillo se repitió mucho con su respectiva subcategoría. Por ejemplo, aquí dice diálogo entre pares, se le dio un código DP. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el informante número 2, ¿verdad? Lo dijo el informante número 5, pero el 2 lo dijo 3 veces. Y en las líneas que Y están en las líneas entre las 54 y las 55, entre la hecho disparo. Por eso entonces se hace codificación abierta. ¿Sí me entienden allá? ¿Por qué está codificado en las líneas? ¿Por qué? Porque cuando usted tenga su tesis, eso tiene que estar citado. Eso tiene que estar citado. Número punto, eso es como sospechoso. Pero es para lo que voy a hablar.